Alcíbar. Presente, buenos días. Alcíbar Sergio. Presente. Alcíbar Mariela. Presente. Presente. Antepara. Antepara Arteaga. Presente. Beltrán. Presente. Benítez. Presente. Calle. Buenos días, presente. Buenos días. Campo Verde. Presente. Campuzano. Presente. Carvajal. Presente. Ceballos. Ceballos. Figueroa. Presente. Buenos días. Fuentes. Presente, buenos días. Buenos días. Ganchoso. Presente. García. Presente. Gómez Milena. Presente. Gómez Jeremy. Gómez Jeremy. León. León. Presente. León Jan. León Cristina. Presente. Lucín. Presente. Mantuano. Presente. Matamoros. Presente. Méndez. Presente, ingeniero, buenos días. Meneses. Meneses. Mideros. Presente, buenos días. Montalbán. Muñiz. Presente. Presente. Navarrete. Nivela. Presente. Parra. Presente. Azuña. Presente. Peralta. Buenos días, presente. Pérez. Presente. Presente, ingeniero. Pérez, ya. Pérez Allison. Presente. Pérez Allison, presente. Pérez Allison. Presente, profesor. ¿Se me escucha? Ya, perdón. Pesantes Ángelo. Presente, ingeniero. Quiñones. Buenos días, presente. Ramón. Ramón. Román. Presente. Tamayo. Presente, profe. Tomalá. Presente, buenos días. Vázquez. Buenos días, ingeniero. Presente. Vera. Buenos días, ingeniero. Presente. Villamar.
Villamar, Zambrano. Zambrano Jan. Presente. Presente. Zambrano Yair. Presente. Bien, ¿quién no ha sido nombrado? El género Antepara. Antepara, ¿quién más? Un compañero me dice que no, que le permite el ingreso, perdón, Ceballos. Sí, pero no ha ingresado. No me dijo que le permiten ingreso, y yo ya le voy a decir que no. Bien. Bien, vamos por favor enviando al WhatsApp, los grupos, todos, la exposición. Y vamos a sortear. Secretaria, ¿qué grupo no ha expuesto hasta la fecha? Pues ya vamos en segunda ronda. Ya vamos en segunda ronda. Secretaria. Secretaria. Existe mi secretaria. Bien. Estimados estudiantes, disculpe que parece que tengo un problema de internet. Fui a revisar el router y está bien, no sé qué pasó. No sé, ¿me estaban escuchando o no? Yo le estaba diciendo a mi secretaria que me diga los grupos que no han expuesto. Pero Se le escuchaba entrecortado. sí, se me reinició el Zoom, el internet, no sé qué pasó. La verdad que fui a ver el router, estaba normal, no tenía ningún cambio. Pero ahorita que veo que ya regresó la señal y estamos otra vez conectados. Bueno, enhorabuena. Si es que se llega a cortar, lo que tenemos que hacer es simplemente volvernos a conectar.
Yo volveré a ingresar al aula virtual, les actualizaré el enlace e ingresarán de nuevo. Pero esperemos que no haya más problemas en el internet, ojalá. Bien. Secretaria, ¿qué grupos faltarían de exponer o ya todos pusieron y comenzamos la segunda ronda? Ya escogieron todo. Ya, vamos con su grupo en la segunda ronda. Dele. Ya. Compartan, déjenme ver si tengo... ¿Le puede dar el ingreso a una compañera que no ha podido ingresar a la clase? la verdad es que no tengo nadie en, Es de mi grupo. no tengo nadie en sala de espera, Arlet. Ya. No hay Solo nada. que es de mi grupo y eso, no. Que vuelva a ingresar, pero que aparezca en sala de espera y yo lo ingreso, no hay problema. Ok. Somos correístas. No hay ningún delito, somos correístas, pero igual, nosotros sabemos todo el tema, toda la Dicen, ahí él aparece. Secretaria, no aparece aquí, estoy revisando. Ah, ya, ahí apareció. Es, Ok. ya lo Mara. ya le ingreso. Ok, gracias. Ya se está uniendo, ya. Dele. Buenos días. Este grupo 3 está conformado por Antepara, Camposano, Gómez, Piñones. Bueno, antigua Grecia, especialmente en los siglos 7 y 6, el gobierno de la polis era la asamblea integrada por todos los ciudadanos libres. La cantidad de residentes no participaban ni los ciudadanos, ni pudieran reunirse en la plaza pública para discutir los asuntos públicos. La burguesía de los países europeos occidentales del siglo XVIII tomó el espíritu de la democracia ateniense como un modelo opuesto a las formas autocráticas que primaban el continente. Significado de la democracia. El término democracia deriva de la unión de dos que significa pueblo y que significa gobierno. Etimológicamente, entonces, democracia significa gobierno del pueblo, es decir, gobierno ejercido y controlado por el conjunto del pueblo. La democracia es un modelo de gobierno en el cual el poder decisorio en materia económica, política y social recae sobre la población. Está empleado dicho poder para elegir a sus representantes y conformar instituciones. Bueno, yo voy a hablar sobre la democracia moderna. La democracia moderna evolucionó en Europa y en Norteamérica como una reacción en el abuso del poder por reyes y duques. Este proceso durará algunos 100 años e incluso revoluciones, guerras civiles y periodos de la anarquía en la mayoría de los países. La revolución casi siempre llevaron a la anarquía en vez de la libertad. En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada regla de la democracia, es decir, el derecho de la democracia, de la mayoría, a que se adopte su posición cual existen diversas propuestas. Ha llevado que un lugar común de la cultura popular asimilar democracia con la decisión mayoritaria.
Buenos días, yo les voy a hablar sobre el proceso democrático. La democracia, por un lado, es un sistema político, una forma de Estado, pero por otra es una determinada forma civil y social. Para que ambos concepciones se fundan en una, se requiere de la mayoría de los miembros de una sociedad se comportan como unos ciudadanos demócratas, como personas conscientes de sus derechos, responsabilidades y deberes, como miembros activos de una sociedad y de un Estado. Es decir, que correspondan a valores propios de una cultura democrática sólida. En Ecuador, construir un nuevo sistema democrático, partiendo de cero como hizo con el municipio de Guayaquil, asesor jurídico, pero sin embargo se quiere sembrar un caos para convertirnos en una especie de Angola sudamericana. Buenos días. La democracia proyecta a los ciudadanos la oportunidad de una vida digna, al trabajo, a estudiar, a votar, a protestar, a exigir una transparencia de asuntos políticos que tienen nuestros representantes al poder. También la democracia tiene una importancia en la formación del ciudadano. Ejercemos nuestro papel de derechos y de deberes para que sea nuestro medio social. La democracia nos da el derecho de influencia, capacidad de venir y también el derecho de escoger a nuestros representantes a la hora del voto. La importancia de la democracia es básicamente la prevención de la barbarie de muchos que ya adoptan el pasado. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué número de grupo son? El grupo 3. Profesor, disculpa, lo que pasa es que usted ya tomó lista y yo no estaba en la clase porque me salía que la anfitriona no empezaba la reunión. Tomé lista, ya tendré que esperar al final porque ahorita ya estamos en clase. Ok. Listo. Vamos con el grupo 2. Grupo 2, por favor. Estoy revisando si enviaron las diapositivas y parece que no las han enviado. Déjenme ver dónde estamos. Envíen las diapositivas al grupal, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 2. Mi tema es sobre el origen y significado de la democracia. La siguiente diapositiva. Bueno, la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En un sentido estricto, la democracia es una forma de organización. Una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación, ya sea directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus representantes. En un sentido amplio, la democracia es una forma de convivencia social, en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Bueno, la democracia se la puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno clasificadas o realizadas por Platón, que fue primero, Aristóteles, que fue después, en tres tipos básicos, tales como la monarquía y la aristocracia. La monarquía trata sobre el gobierno de uno, y la aristocracia, según Platón, trata sobre el gobierno de los mejores, y según Aristóteles, uno de los menos. Y la democracia, según Platón, es el gobierno de la multitud, y para Aristóteles es el gobierno de los demás. ¿Cuál es su origen? Antiguo, en el cual fue acuñada en Atenas en el siglo V a.C., a partir de los vocablos demos, que puede traducirse como pueblo, y kratía, que trata sobre el poder, fuerza o dominio.
Bueno, algunos pensadores consideran a la democracia ateniense como el primer ejemplo de un sistema democrático. Otros pensadores han criticado esta conclusión, argumentando por un lado que tanto en la organización tribal como en antiguas civilizaciones en todo el mundo existen ejemplos de sistemas políticos democráticos, y por otro lado que solo una pequeña minoría del 10% de la población tiene derecho a participar de la llamada democracia ateniense, quedando automáticamente excluidos de la mayoría de trabajos tales como campesinos, esclavos y a las mujeres. De todas formas, el significado del término democracia ha cambiado varias veces con el tiempo y la definición moderna ha evolucionado mucho, sobre todo desde los fines del siglo XVIII, con la sucesiva introducción del sistema democrático de muchas naciones y sobre todo a partir del conocimiento del sufragio universal y del voto femenino en el siglo XX. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre los procesos históricos que alumbran la democracia moderna. Siguiente diapositiva, por favor. Democracia es el nombre de un gran proyecto político que pone el hombre en la vida del hombre común, su fundamento y su razón de ser. La libertad y la democracia son importantes en nuestras vidas, pero no son perfectas. Siempre parecen insuficientes e incompletas. La pervivencia de la libertad y de la democracia depende de los actos de los hombres en cada época. Siguiente diapositiva, por favor. En Grecia se crearon las bases de una nueva forma de gobierno, la democracia. Esta persigue el interés común que implica que el Estado debe satisfacer las necesidades de la población con base en leyes justas. El pueblo se expresaba a través de la asamblea, institución integrada únicamente por los ciudadanos libres que participaban en las discusiones y toma de decisiones. En Roma, la democracia tuvo su expresión en la República. La democratización de la sociedad comenzó con el ejército, que necesitaba contar con un gran número de ciudadanos. Luego, la pugna entre la plebe y los patricios. Todo por la igualdad política que hizo que la primera ganara espacios de poder y de control, amparada en un marco legal. El gran imperio romano dio fin a la democracia y en el feudalismo, ya que no habló más de esta. Siguiente diapositiva. Me conoce mi compañero. Bueno, en la polis griega, en el intento de ordenar la forma de vida de sus tribus primitivas, se dividieron varias formas de gobierno llamadas por Aristóteles como la tiranía, la monarquía, la oligarquía y la aristocracia, cuyas características en común era el gobierno de unos pocos en su propio beneficio, mientras el pueblo permanecía en la pobreza, era esclavizado y estaba excluido por el poder político. En el siglo VII a.C., las malas cosechas y los abusos de poder contra los campesinos también provocaron un gran descontento social. En el año 620 a.C., el legislador para organizar la vida de la sociedad y fueron declaradas las primeras leyes humanas existentes, aunque muy drásticas. Solón, entre los años 593 y 594 a.C., propuso una forma de gobierno que propugnara el interés común. Siendo gobernante, derogó algunas leyes draconianas y creó unas nuevas, que reducirían el poder de la nobleza, además reestructuró instituciones políticas dando una mayor participación al pueblo. La siguiente diapositiva, por favor. En el pueblo se expresaba a través de la asamblea, como dijo anteriormente. Y para Aristóteles, el filósofo griego, en el año 384-322 a.C., la democracia moderada el gobierno que condenaba la oligarquía y la tiranía porque atentaban contra el bien común. Que Europa Occidental recuerda a Grecia y Roma y retoma a nivel político las formas de gobierno democráticas para dar a fin a las monarquías feudales. Por último, la Revolución Francesa, en el año 1789, promueve el surgimiento de una asamblea popular como máxima autoridad de gobierno con la integridad de los representantes del pueblo, electos mediante el voto popular, y así surge la democracia representativa. Gracias. Al siguiente, mi compañero. La democracia moderna. Democracia es un concepto sociopolítico que tiene aproximadamente 2.600 años y 2 años, pero no como un proceso continuo de las sociedades, sino como un fenómeno que se ha ido desarrollando de forma esporádica en diferentes lugares y épocas. Para entender su significado debemos remitirnos al origen griego de la palabra democracia, que como ya mismo significa gobierno del pueblo. El interés es ahora entender quién forma parte del pueblo hoy y quién lo integraba en la antigüedad.
Las formas de expresión de la democracia se dividen en formas de gobierno, la cual está por el pueblo y se alcanza por decisión popular, y la forma de vida, que es en paz y armonía, y sin discriminación en ejercicio de todos los derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos otorga a todas las personas la condición de sujetos de derechos, es decir, que las personas por su sola condición de ser humanos ya tienen derechos y deberes. A continuación, mi compañero. Bueno, la ciudadanía en la democracia moderna. La democracia, como modelo de gobierno, se basa en asignar a las personas las condiciones de ciudadanos y ciudadanas, iguales ante la ley, libres para actuar, para elegir a sus gobernantes o para ser electas como autoridades en condiciones de equidad. El concepto de democracia está ligado con el Estado de Derecho, es decir, todo poder está subordinado a la ley, siendo la ley máxima la Constitución. Actualmente, la democracia ecuatoriana ha dado un paso más allá declarando al Estado como un Estado de derechos, lo que significa que si alguna ley atenta contra algún tipo de derecho de una persona, esta deberá ser modificada. En caso de conflicto, los espacios de diálogo y de negociación son los mejores escenarios para su resolución. El rol del ciudadano en la democracia moderna no reside solo en votar, sino en distintas modalidades de dar vida a la sociedad, mediante la participación cívica, la competencia política por el poder, el conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones. Muchas gracias. Muy bien, vamos con el grupo 1. Dele, grupo 1. Buenos días, somos el Grupo 1, está conformado por Navarrete, Matamoros, Arteaga, Nivela y Méndez. Origen y significado de la democracia. El centro de la democracia pudo darse en Grecia en el año 500 a.C. Viene del vocablo griego demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno. Fue en Atenas quien primero adoptó esta forma de gobierno en posición a la aristocracia. Se conoce como democracia directa. En general, el gobierno ateniense funcionaba mediante una asamblea en la que participaban los ciudadanos y tomaban decisiones. Los ciudadanos atenienses eran hombres mayores de 20 años. Se basaba en un principio de igualdad política entre los ciudadanos. Características de la democracia representativa. La soberanía recae en la población, pero está depositada en el representante. El gobierno requiere el consentimiento de los gobernados y la representación debe obtenerse mediante elecciones populares, regulares y por el voto secreto. A continuación, mi compañero.
Dele, ¿qué pasó? Democracia en la actualidad. La actual crisis de democracia no se limita a la crisis de representación. Las elecciones tienen hoy menor capacidad de representación por razones institucionales y sociológicas, y existe malestar y desasiego de ciudadanos. El pueblo ya no es prevenido como una masa homogénea, sino más bien como una sucesión de historias singulares. Y para dar cuenta de ello, resulta urgente ampliar la democracia de autorización a una democracia de ejercicio, lo cual requiere de una democracia narrativa. Los ciudadanos iguales en dignidad y reconocimiento, de lo contrario, la representación seguirá provocando oscilaciones entre la pasiva y el medio, que a menudo favorecen a los llamados populismos de derecha. Toda democracia hoy es representativa, aunque tiene elementos de democracia directa. Hay diferentes formas de entender la democracia como países democráticos. La democracia representativa moderna no se hace la guerra entre sí. Gracias. Democracia electoral. Esta califica el régimen en el que la lucha por el poder público se dirime entre opciones plurales reales, por la decisión periódica de un colegio electoral sin exclusiones a través de procesos competitivos, reglados y dirigidos. Lo que rescato de la obra en comentarios es que con características de la democracia electoral pueden ser la competitividad, incertidumbre, el respeto al voto y la inclusión de todas. La democracia como forma de vida. El ejercicio de la democracia es el que mejor refleja los hábitos y costumbres cívicos en una sociedad. En la actualidad, esta práctica reclama la procuración de una experiencia política en la que la ciudadanía ejerza su derecho y tenga los conocimientos para tomar mejores decisiones. También la democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para una vida en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. En ese sentido, solamente con la participación efectiva, la voluntad, así como la sinergia entre los órdenes de gobierno y sociedades democráticas, se puede tornar en una realidad ideal. No obstante, los retos que enfrenta nuestra democracia en el ámbito municipal son las competencias y la asociación. Por tanto, es necesario que se fomenten valores universales como la tolerancia, el pluralismo, el respeto a los derechos humanos, la libertad y el diálogo para construir sociedades democráticas y justas donde se fortalezca más eficaz y responsable un gobierno. Por tanto, esto es necesario que se lleguen a garantizar procesos transparentes, participativos, inclusivos e imparciales, para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. En este sentido, los gobiernos municipales se deben fortalecer en una democracia transparente y equitativa, basada en los principios de certeza, independencia, imparcialidad máxima y bueno, para que llegue a fomentar la participación ciudadana y en consecuencia contribuya al desarrollo democrático. Siguiente. Gracias. Muy bien, grupo 4, por favor. Ingeniero, en mi grupo faltó un compañero que es Navarrete, No importa. pero creo que él ya le comunicó el por qué no iba a poder estar. No me ha comunicado. Por unos problemas personales que está resolviendo, entonces por eso no iba a poder estar Bueno, en clase. entonces y alguien que lo reemplace. No, o sea, yo ya dije la parte de él, pero lo estoy comunicando que no iba a estar hoy aquí. Vamos a grupo 4. Buenos días, nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre el origen y significado de la democracia moderna y los procesos democráticos. Origen y significado de la democracia. El concepto de la democracia surgió en Atenas en el año 508 a.C. Antes de ese año, los atenienses eran recogidos por aristócratas, sistema de gobierno en el que la dirección gubernamental recae del griego demos, pueblo, y kratos, poder. Se la define también como doctrina política favorable
La democracia en palabras de grandes pensadores, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, Abraham Lincoln. La democracia solo parece adecuada para un país disciplinada e ilustrada. Es la cosa más bella del mundo. Una democracia plagada de prejuicios, de ignorancia y de supersticiones solo puede desembocar en el caos y acaba destruyéndose a sí misma. A continuación. La democracia se caracteriza por los siguientes valores y principios generales. La igualdad y la libertad corresponden a que todos los individuos son iguales ante la ley y son libres de obrar a su modo. La representatividad corresponde al derecho de cada ciudadano a ser representado por una autoridad. La constitucionalidad corresponde a la ley fundamental, es un estatuto de carácter jurídico, político, que establece la división de poderes. Gracias. Bueno, buenos días, yo les voy a hablar sobre una línea de tiempo sobre la democracia. Entonces, se dan las 4 edades de la historia, que son la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En la edad antigua se da lo que es la democracia ateniense. Como lo dijo mi compañera, se dio en el 508 a.C. hasta el 322 a.C. Esta democracia se caracterizó por ser una democracia directa y por la selección de representantes a cargos públicos por sorteo. Antes de este año, Atenas estaba gobernado por un sistema de gobierno aristócrata y la tiranía. Los aristócratas, que era un sistema de gobierno donde ciertas personas participaban que eran consideradas como las más preparadas, y los tiranos, que era donde el sistema de gobierno donde solo el gobernante tenía el poder. Pero fue hasta entonces que nombraron al político ateniense Clistense, que él fue el que introdujo los procesos democráticos a la antigua Atenas. En la Edad Antigua también se da lo que es la República Romana, que se da entre los 509 a.C. hasta el 27 a.C. Mediante una rebelión, el rey Tarquinio el Soberbio, y de ahí se puso fin a la monarquía romana, empezando una nueva era que era la República Romana. Esta fue la que aportó las bases jurídicas a los principios democráticos, como la idea de igualdad ante la ley. En la Edad Media se da lo que es el Parlamento inglés, que estaba subdividido por la Carta Magna y la separación bicameral del Parlamento. La Carta Magna, que es el punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad, y la separación bicameral del Parlamento. Se establece un concepto de un Parlamento bicameral que es un sistema que consta de 2 asambleas que comparten el poder legislativo. En todo el mundo, cerca de 80 países tienen un sistema legislativo bicameral, y por regla general el bicameralismo es más frecuente en estados federales y presidenciales de gran tamaño, mientras que el unicameralismo está más frecuente en países más pequeños. La mancomunidad polaca-lituana se da entre el 569 y el 1795. Se caracterizó por el sistema político de mancomunidad, también llamada democracia de los nobles, se caracteriza por las leyes y la Cámara Legislativa. Este sistema fue hacia la monarquía constitucional y también de la federación. En 1689 se da la Carta de los Derechos. En 1787, la Constitución de los Estados Unidos establece un régimen republicano y democrático moderno. En 1729 y 1804, la República Francesa establece las bases de la democracia representativa a través del sufragio universal. Y en la edad contemporánea, que se da la Primera Guerra Mundial, surgen los sistemas democráticos modernos basados en la determinación de los pueblos y la tradición del poder, el sufragio universal, el pluralismo y político, entre otros. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de la democracia moderna. Para hablar de la democracia, primero tenemos que hablar del concepto sociopolítico que este tiene aproximadamente 2.600 años de historia, 300 años más o menos, pero como un proceso continuo, sino como un fenómeno que se ha ido desarrollando y épocas. Para el origen griego de la palabra democracia, como lo vimos anteriormente, que significaba
gobierno del pueblo. Desde otro punto de vista, el significado radical de la democracia moderna implica básicamente la inexistencia de títulos naturales para gobernar, como el principio de filiación, el buen nacimiento, el linaje, la riqueza, la edad o la meritocracia. Esto hace una diferencia de cómo era la democracia antigua, que se basaba tanto en el linaje, y cómo es la democracia moderna del día de hoy. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los procesos democráticos. El referéndum es un procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. La Asamblea Popular. Una Asamblea Popular es una reunión local de ciudadanos que tratan asuntos importantes para su comunidad. El plebiscito puede ser entendido como la consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etc. Muy bien. Vamos ahora con el resumen, niños. Bien. Estamos hablando básicamente de la historia. Bueno, hablamos de la historia de lo que es la ciudadanía. Nos referimos en el parcial pasado, no en el parcial pasado, en la unidad pasada, nos referimos a la historia de la ciudadanía en la antigua Grecia, en la antigua Roma. ¿Y por qué? Como fundamento de que muchos de los conceptos que se aplican hoy día, actualmente todavía en política, en ciudadanía, vienen de esa época. Por ejemplo, la asamblea es un concepto que viene de esa época y sin embargo todavía se aplica. Entonces, por eso vimos esa parte en la primera unidad. Luego vimos los derechos humanos, pero hicimos hincapié en la aplicación, que una cosa es el derecho, otra cosa es la aplicación, que eso es un reto, porque no todo se aplica. Cuando hay el derecho a la protesta y sin embargo el pueblo es reprimido por las autoridades de turno. En el 2019, en octubre, fue una gran represión de parte del gobierno neoliberal de Lenín Moreno. Sin embargo, se dijo que eran violentos, que eran vandálicos, como pretexto de la represión. Y eso no es así. Eso es no respetar los derechos humanos de las personas. El derecho al libre tránsito, el derecho a la protesta. Bien, eso en cuanto a resumen de lo que fue la unidad número 1. Estamos entrando a la unidad número 2, entramos un poco más en política y estamos hablando de lo que es la democracia. ¿Qué es la democracia? Básicamente es el gobierno del pueblo. La definición etimológica, demo, pueblo, y gracia, gobierno. Gobierno del pueblo. Eso es en teoría, ¿no? En la práctica hay que ver quién gobierna. Como gobiernan para las élites o los grupos de poder, como actualmente ahorita la banca gobierna, o gobierna para el pueblo como otros gobiernos que por lo general son de izquierda, que cuando gobiernan los trabajadores o los grupos laborales. La democracia es una forma de organización del Estado, que el Estado somos todos. Usted es el Estado. Depende de la ideología, se critica mucho al Estado. No sé si se acuerdan que en el gobierno de Correa se criticaba por todo. Que por qué no vendían al Banco Pacífico, que por qué no vendían los canales de televisión, que por qué no hacen esto, que el Estado no sé cuánto, todo el Estado. Ahora no se critica nada del Estado. Hasta ahora he visto un programa de la prensa que diga que por qué no venden los canales del Estado. ¿Por qué? Porque ahora son gobierno. Como ahora gobiernan ellos, ya no les conviene vender los canales del Estado. O sea, y la gente no se da cuenta porque no hay nadie que lo reclame. Los que sí nos damos cuenta, reclamamos y no estamos de acuerdo. ¿Cómo es posible que antes se lloraba mucho por los canales del Estado que se vendan y ahora no se reclama eso? O sea, estamos viendo que no hay medicina en los hospitales, estamos viendo que no hay pruebas. Hay países como China, por ejemplo, que si hay un rebrote, hay
millones de pruebas para encontrar quiénes son los infectados y poder aislarlos. Pero aquí no se hacen las pruebas. Es más, hay carencia, escasez de pruebas. ¿Por qué? Porque no es un gobierno que quiera gastar en la salud del pueblo. No es un gobierno que quiera controlar de mejor manera la pandemia. Con solo vacunar, sí, está bien la vacunación, pero ¿y el resto? O sea, igual la gente sigue muriendo, igual se podría hacer como en China, que se hicieron test masivos y se logró encontrar a las personas y se las aíslan. Hay mejores controles en los aeropuertos en otros países, pero en nuestro país no ha habido un buen control. Entonces, volviendo al asunto de la democracia, esa es parte de la esencia de la democracia, el podernos expresar, el derecho a la libre expresión, de poder decir lo que queramos. Pero es distinto. Si usted va a la prensa, no puede decir lo que usted quiere. Usted ahorita puede expresarse como quiere. Cuando a la prensa le conviene, le dan cámara, lo buscan para que se queje del Estado. Como ahora no les conviene, no lo buscan para que se queje del Estado. Esa es la manipulación a la libertad de expresión. Pero eso es lo que tenemos y hay que aprender a vivir con esa democracia. Falsa, o como sea, pero hay que aprender a vivir con eso. Es una forma de organización del Estado, porque el Estado tiene que organizarse. Vamos a ver que hay dos tipos de democracia, la democracia directa y la democracia representativa o indirecta. ¿Cuál es la directa? Cuando uno directamente consulta al pueblo, cuando la población es pequeña. Por ejemplo, si aquí en la organización queremos tomar una decisión, por ejemplo, ahorita quieren subir la cuota de la alícuota de la organización, nos citaron a una reunión, somos, no sé, me imagino que somos unas 60 familias, 60 personas representantes de cada familia y toman la decisión. Si yo quiero elegir el presidente de curso de ustedes, los reúno y elegimos el presidente de curso. Es una democracia directa. ¿Cuándo es representativa? Cuando no alcanza con una asamblea directa. Cuando hay que elegir representantes. Guayaquil, por ejemplo, tiene sus representantes, el alcalde o alcaldesa, en este caso, y los concejales, y toman las decisiones. Nosotros como país, nuestros representantes son el presidente y vicepresidente, los asambleístas que tomarán la decisión. Por ejemplo, para elegir el presidente de la asamblea, no lo elegimos nosotros, lo eligió ¿quién? Los asambleístas, nuestros representantes, porque usted votó para que lo represente. Cuando usted vota para asamblea, usted vota porque el que mejor le cayó, o el más bonito, la más bonita, o el más preparado, que muchas veces no es así, pero la gente a veces vota por el menos preparado, nos represente, para que tomen las decisiones sobre impuestos, lo tomen las decisiones sobre proyectos del país, sobre leyes. Son nuestros representantes. Eso se llama democracia representativa, porque no somos directamente nosotros los que tomamos la decisión, sino nombramos un representante. Es más o menos como cuando en el colegio lo llamaban al representante. Como usted era menor de edad, o nosotros éramos menores de edad, no nos podíamos representar, no podíamos tomar decisiones, me llamaban al representante, su papá o su mamá, que es el que tomaba la decisión por usted. Entonces eso, trasladando ahora, eso es lo que se llama democracia representativa. Cuando usted elige un alcalde, está dándole la facultad que lo represente en cosas de la ciudad, no en cosas del país, en cosas de la ciudad. ¿Ok? Listo. Entonces esos representantes van a estar en el gobierno, van a gobernar, que el gobierno es la expresión política administrativa del Estado, es quien administra el Estado. Ya vamos a ver que hay 5 poderes del Estado. El poder ejecutivo con presidente y vicepresidente, el poder legislativo con la Asamblea Nacional, los asambleístas, los 137 asambleístas, el poder judicial con los jueces, el poder electoral con el Consejo Nacional Electoral, y el poder participativo, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Son los 5 poderes del Estado. ¿Ok? Bien. Vamos a avanzar un poquito. Nos vamos a algo un poco importante, que tiene que ver con los principios de la democracia. Ya vimos que la democracia es el gobierno del pueblo.
¿no? En teoría. ¿Qué principios deben regir para esta democracia? Primero, el respeto a los derechos humanos. Eso es indiscutible. Que lamentablemente se abusa de los derechos humanos. Se abusa en cuanto a violarlos o se abusa en cuanto a usarlos políticamente. Cuando es un gobierno de izquierda, lo vimos hace unos años, cualquier cosa era derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. De hecho, ahorita mismo Estados Unidos lo usó. Dijo que no manda ningún emisario público a China, al evento deportivo que va a haber en China, porque China viola derechos humanos. Entonces, eso es usar los derechos humanos en forma política. Como no le cae bien China, como China le ha ganado, como China es ya la potencia mundial por encima de Estados Unidos, entonces cada vez que puede, Estados Unidos ataca a China. Es como cuando salió este virus, decían que era un virus chino. Como después hubo variantes en Inglaterra, variantes en Sudáfrica, variantes en otros países, en Estados Unidos mismo, ya no le pusieron variable gringa, ya le pusieron nombre de letras griegas. Pero originalmente yo me acuerdo que Donald Trump era el primero que decía que era un virus chino. Entonces es porque tratan de usar lo que sea como arma política en contra de su opositor. En este caso China es el oponente de Estados Unidos y se trata de usar en este caso los derechos humanos como arma política. Pero cuando le favorece, cuando no le favorece, violan los derechos humanos y no pasa nada. Estados Unidos tiene base en Guantánamo en Cuba, una base donde se violan los derechos humanos, y ahí nadie le dice nada a Estados Unidos. O sea, hay un doble criterio para analizar. Yo no tengo nada contra Estados Unidos. De hecho, en cualquier momento quiero viajar y conocer. Pero de eso a que nosotros estemos de acuerdo con la política internacional o con la doble moral que tiene, nunca. No podemos estar de acuerdo. No se mide con la misma vara. Es que los derechos humanos en China se violan. Sí, pero derechos humanos se violan en Arabia Saudita, por ejemplo. Y sin embargo, son aliados de Estados Unidos. O sea, cuando es un aliado sí puede violar derechos, cuando es un contrario no. Nunca pueden violar derechos, ninguno de los dos, ni el aliado ni el contrario. Pero se usan políticamente. Entonces, este principio de la democracia habla que todos debemos respetar los derechos humanos. Ya vimos la clase pasada que eran los derechos humanos. Pero lo más importante es el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito. El derecho al trabajo digno. Sin embargo, en su aplicación, muchas veces no se respetan esos derechos. Derecho a la educación, a la salud. Otro principio es la limitación del poder, para que el poder del Estado esté limitado. Y ahí vienen las ideologías. Hay quienes pensamos que el Estado debería tener más poder, y hay los otros, los derechos, los que piensan que el Estado debería tener poco poder. ¿Por qué pensamos los que somos de izquierda que el Estado debe tener más poder? Porque es el Estado quien tiene que organizar las cosas. Alguien decía por ahí, es que a nosotros no nos gusta que nos regalen nada. Es que no te están regalando. El Estado tiene la obligación de darte salud. Tiene la obligación de darte educación. No es que te está regalando, es la obligación del Estado. Y de forma gratuita y oportuna. Y de calidad. Sin embargo, pues se usa políticamente esta limitación del poder para que haya oportunidad de que otros aparentemente tengan poder. El problema es que ningún político quiere limitar el poder. Lenín Moreno tuvo todos los poderes. Como era de derecha, nunca se le dijo dictador. Cuando el pueblo vota mayoritariamente por un político y le da mucho poder, ahí le llaman dictador. Cuando de dictador, el concepto original, dictador es la persona que se toma el poder por la fuerza, no en elecciones. Pero si viene un político y gana elecciones, y gana elecciones, y gana elecciones, eso no es dictador. Pero lamentablemente, así es, pues no cómo se manipula. Otro principio de la democracia es la soberanía popular, que estamos hablando de que la soberanía se encuentra en el pueblo. Eso es un principio de la democracia. Lamentablemente, al pueblo se le intenta manipular. Y lo vimos en la campaña pasada. Se lo manipula por odio. Que no votes por él porque son corruptos. No probaron nada de que sean corruptos, pero es que cuidado con el comunismo.
Lo usaron aquí en Ecuador, lo usaron en Argentina, lo usaron en Perú, lo usaron ahora en Chile. Revisen los discursos de los presidentes de los candidatos de derecha. Keiko Fujimori dijo que no, hay que defender la democracia. O sea, ellos son la democracia. O sea, la izquierda no es democracia. Solo ellos son la democracia. Hay que defender la democracia y luchar contra el comunismo. El candidato opositor no era comunista, era de izquierda. Algo socialista, pero más de izquierda. Pero le dijo comunismo, para meterle el miedo a la gente. Porque se usa mucho la manipulación. Aquí se dijo que Correa iba, si tenías 2 vaquitas, te iba a quitar una vaquita. O sea, eso no es comunismo. Pero inclusive no es comunista. Correa es socialista. Pero se dijo comunismo para meterle miedo a la gente. En Chile, el candidato que ganó es de izquierda. Y también se dijo, el candidato de derecha en la segunda vuelta dijo, hay que luchar contra el comunismo. Y se trató de manipular la soberanía popular. No se respeta en política lo que piensa el pueblo. Se trata de inducir para que el pueblo piense como ellos. Por eso se miente. Yo no como carreteras, me acuerdo que dijo alguien. Ahora que hay 4 años, 8 meses sin carretera, deben estar felices que no hay carretera. Deben estar felices que no hay obra. Se trata de manipular y no se respeta lo que el pueblo piensa. Se trata de influir en que el pueblo piense como tal. Es que al pueblo no le gusta que le regalen nada. Por favor, todos me acuerdo que aquí nomás por mi ciudadela, los que recogen basura pasaron pidiendo los aguinaldos, las Pascuas. Yo sí le di, como el año pasado también le di. Prefiero darles comida o darles arroz, aceite, que darles plata. Pero usted se imagina si le digo, oiga, es que a ustedes no les gusta que le regalen nada, ¿por qué les voy a dar? Que el ecuatoriano no le, ¿sí han escuchado eso? ¿No? El ecuatoriano no le gusta que le regalen nada. Por favor, qué falacia, qué mentira. ¿A quién no le gusta que le regalen algo? Es que al ecuatoriano le gusta ganarse las cosas. Claro que nos gusta ganarnos las cosas. Claro que trabajamos, por supuesto. Pero si algo nos regalan, gracias. Y si el Estado cumple con lo que tiene que cumplir, que es darnos salud y educación, muchas gracias. Por favor. Pero lamentablemente se intenta que la gente cambie. Si yo he escuchado alumnos que dicen es que no nos gusta que nos regalen. Es que al pueblo no se le se crean vagos. O sea, es que regalarnos una escuela es crear vagancia. Es que regalarnos un hospital es crear vagancia. Es que regalarnos un bono es crear vagancia. Por favor, si tú creas una escuela, estás educando a niños que si los educas no se van a hacer delincuentes. Si le construyes una cancha, si les construyes centros de diversión sanos a los jóvenes, estás gastando en invertir, en darles una opción para que no se hagan delincuentes. No le estás regalando, no estás creando vagos. Yo por ahí escuché una crítica de alguien que es así derecha, esos joyadores. Y la obra no fue de Correa, la obra fue del municipio, que esos centros de rehabilitación que tiene el municipio, que también hace obra, que eso está bien, que habían hecho unas canchas. Y él decía, pero ¿para qué le hacen canchas a estos drogadictos? Y le digo, oye, deja el odio. Si le das una cancha, lo estás rehabilitando. La idea de esos centros es rehabilitarlos. ¿Cómo lo rehabilitas? Los sacas de la droga y le das opciones de vida. Le das educación, salud, le das diversión, esparcimiento. Porque parte del hecho de que hayan caído en la droga son los problemas sociales que ellos tienen. ¿Cómo los vas a rehabilitar si no le das eso? Entonces, por ejemplo, sé que el Independiente del Valle, que es el campeón de ahorita, a los jugadores de ellos, a los más jóvenes, a las divisiones menores, les dan colegio, les pagan colegio, escuela, les dan alimentación, le dan estadía. Entonces ellos están generando vagos. Con la lógica de estos señores, significa que el Independiente del Valle genera vagos, les está regalando, está creando vagos, jugadores vagos. Y vemos el resultado del Independiente del Valle que ya es campeón. Entonces esos conceptos están equivocados en política y lo hacen adrede. No es que estén equivocados ellos, lo hacen adrede para que la gente se equivoque y vote por ellos.
porque a ciertos políticos les conviene que la gente siga haciendo o pensando mal. Les conviene que la gente no sea educada. Pregunte qué gobierno de derecha hacen escuela. Sí, Lenín Moreno decía que no eran buenas las escuelas, que era mejor hacerlo todo por internet. La educación por internet no es la misma que una escuela. Una escuela no se puede cambiar, ahorita por la pandemia. Pero una escuela, un colegio es vital que sea presencial. La educación a distancia es muy buena, pero es para efectos de cuando no se pueda presencial. Por ejemplo, trabajas todo el día y quieres capacitarte en la noche, quieres estudiar, hacer una maestría, hacer un posgrado, un PhD. Bueno, te toca hacerlo a distancia y aún así, las maestrías también son presenciales y también hay PhD presenciales, tienes que viajar. Pero decir que las escuelas no son necesarias, eso simplemente es porque él no quiere gastar, ese presidente no quería gastar en escuelas, que de hecho no hizo ninguna obra. Lenín Moreno no quería gastar en escuelas y por eso le quiso engañar a la gente. Entonces se trata de manipular la soberanía popular. Y el último principio es la igualdad del voto, que es el único que se puede decir que se da. Aunque hace unos años no, hace unos 50 años, 60 años, la mujer no votaba en el Ecuador, no hay igualdad ahí. Ahora sí. Y ahora vota cualquiera. Tú puedes ser negro, puedes ser rubio o azul, puedes ser pobre, puedes ser rico, puede ser sexo masculino, femenino o sexo alternativo, sexo B. Puede ser lo que sea, pero tú vas y votas. El voto es igualitario, hay igualdad del voto. Si tú quieres ejercerlo, si no quieres ir a votar, bueno, paga la multa. Pero si no, vas y votas, y tú ejerces el voto. No importa si eres gordo o si eres flaco, no hay discriminación ahí. Hay igualdad del voto. Ese principio de democracia se sigue cumpliendo. ¿Ok? Bien. Creo que ahí vamos a terminar el resumen. A ver si hay algo más. Bien, la democracia moderna habla que evolucionó más que nada en Europa, en Norteamérica, con una reacción a los poderes que había en esa época. Claro, hace años, 200, 300, 400 años, había el problema de los reyes, los duques, y los abusos, ¿no? Se hacía lo que el rey decía. Era una autocracia. Ellos mandaban y se hacía lo que ellos decían. O sea, la democracia moderna habla de la participación de varios poderes del Estado, de la desconcentración del poder. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Secretaria, explíqueme qué entendió de lo que vimos hoy día. Digamos. ¿Qué recuerda de lo que estamos viendo ahorita? Bueno, vimos sobre la democracia, lo que es la democracia moderna, cómo inició la democracia moderna, las clases de democracia y eso. Bien, la clase de democracia, explíqueme las dos clases de democracia que mencioné. No recuerdo, dicen las dos. Yo le hablé de democracia directa y democracia participativa. ¿Cómo es democracia participativa? ¿De acuerdo? Pero cuando o sea, es un grupo de personas. Claro, la directa le dije que era un grupo de personas que era facilito hacer la consulta. Por ejemplo, en su casa, se case, tenga sus hijos, con su esposo se reúnen con sus hijos y pueden consultar, pueden conversar. Para tomar una decisión, por así decirlo. Tomar una decisión porque son un grupo pequeño. A nivel de barrio podrían hacer lo mismo, pero no a nivel de ya ciudad o a nivel de país. Entonces ahí necesitan elegir representantes, por lo tanto ahí tienen que hacer una democracia participativa, representativa, en donde ustedes eligen un representante para que ellos tomen las decisiones por ustedes. Esa es la idea. Vamos con Gina. Grupo 6, si puede. Cristina Scarlett. Cristina, ¿está por aquí o solo veo la foto? Sí, profe, aquí estoy.
Mira, yo hablé de los principios, de los 4 principios que mencioné de la democracia. Cuénteme, ¿cuál le parece más importante? ¿Cuál le llamó la atención? Opínenme sobre uno de esos 4 principios. Le voy a recordar los principios, si no se acuerda, porque lo mencioné rápido. Bueno, el uno es el respeto a los derechos humanos, el otro es la limitación del poder, el otro es la soberanía popular y el otro es la igualdad del voto. Cuénteme, ¿qué recuerda de cualquiera de ellos? Que la soberanía popular se interpretaba de una forma restrictiva, como la soberanía y así. Claro, mencioné que no se aplica siempre, supuestamente es el respeto a la decisión del pueblo, pero se la intenta muchas veces, más que nada en política, manipular, ¿no? Pero la soberanía, el principio de democracia es eso, es el pueblo que decide. El pueblo es el que decide. ¿Ok? Bien. Yanela Ovilla, bueno, Yanela Villamar. Quedan 3 principios. Cuénteme uno de ellos. Yanela, ¿está por aquí? Yanela. Sí. A la foto nomás, ya la vi, ya se movió. Listo, quedan 3 principios. Cuénteme alguno de ellos. El respeto a los derechos humanos, limitación del poder e igualdad del voto. O si quiero opinar también sobre la soberanía del pueblo, puede ser. La soberanía del pueblo es cuando se reside en el pueblo, en la voluntad de lo que quiere el pueblo. En la voluntad del pueblo. Lo que decide el pueblo es lo que quiere el pueblo. ¿Sí? Por supuesto. Y, por ejemplo, los derechos humanos. ¿Se cumple eso en la democracia? ¿Se cumple en todas las democracias? Sí. Bien, yo mencioné que no siempre se cumple. Se lo cumple a media o a conveniencia política, ¿no? Por ejemplo, vemos noticias siempre de Afganistán de que no se respeta los derechos de la mujer. No se respetan los derechos humanos en Afganistán. Y lo vemos como una noticia ahí. Claro, hay otros gobiernos que tampoco lo respetan. Lo vi en Colombia cuando hubo marchas en Colombia, hubo represión, no se respetó a los que protestaban. Aquí lo vimos en el 2019. Entonces, no se respeta en sí realmente los derechos humanos. Por eso es que hay que acudir y reclamar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para cuando nos sintamos aludidos de algún derecho humano que haya sido violentado. ¿Ok? Listo. Niños, ¿alguna pregunta? No se olviden que ya estamos en la unidad 2 y ya están las actividades, o están actividades hace como una semana para la unidad 2, que es el video 3 y también una tarea 2 creo. ¿Ok? Tienen que hacerlo, ¿no? Recuerden que estamos, si no me equivoco, como a 15 días de los exámenes. Un poco más, un poco menos. Entonces, por favor, tengamos conciencia de ir avanzando en los deberes. Acuérdense que el glosario es hasta el 10 de enero, faltan 5 días. Cuidado, van a estar, por favor, denme un día más. No, ya les he dado mucho tiempo y les estoy avisando que quedan 5 días, tienen todavía para cumplir con esa actividad. Y las demás actividades también, porque casi todas terminan entre el 10 y el 15 de enero. Porque ya creo que el 17, por ahí arrancamos los exámenes. ¿Alguna pregunta? Bien. El profesor puede ponerme asistencia. Ya, un ratito. Déjenme ver una cosa en el aula que creo que me olvidé de mencionarle. Un ratito. Bien. Visualicen esta actividad. Visualicen esta actividad que
no sé si se han dado cuenta, pero les estoy haciendo acuerdo. Hay un cuestionario de repaso. Pueden revisarlo. Aquí, después de tutorización, tenemos el bloque de cierre. Perdón, arriba. Aquí, tutoría. ¿Sí ven? Tutorización. Está debajo de comprobación y construcción, nivel 3. Aquí. Hay una parte que dice zona de tutorización y hay un cuestionario de repaso. Entonces, por favor, para que lo resuelvan. Que es repaso para el examen. ¿Ok? Deben ver la fecha que le puse a este cuestionario. Hasta del 14 al 17 está abierto. Estará abierto. Del 14 al 17 de enero. Por favor, para que hagan el cuestionario. Es calificado y les sirve de repaso para el examen. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora sí vamos con la asistencia de los que llegaron tarde. Déjenme ingresar al SIU porque el SIU cuando tienes mucho tiempo que no haces actividad, te bota y tienes que volver a ingresar. A ver, nombre. Nombre. Villamar. ¿Vale? Villamar. Villamar, Yanela. ¿Y aquí más? Yo también, ingeniero Ceballos. Ceballos. Sí. Ceballos. Barzola. Ya, listo. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? Ramón. ¿Nombre? Ramón. ¿Cómo? Ramón. Sí. Ya, listo. ¿Alguien más? Bien, listo, jóvenes. Un placer. Tengan una linda semana. Nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien.